Con la mesa y análisis con Patricia Osuna y Juan Carlos Puebla, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pati? Buen día. Muy buen día a todas las personas que nos escuchan. Espero que estén muy bien. Juan Carlos, buen día. Buenos días, Elena. Buenos días, Pati. Y buenos días a toda nuestra audiencia. Y bueno, el tema que hoy nos compete es la lectura como combate a la delincuencia. Hace un momento platicábamos con un escritor que también nos hacía pues un recuento de cómo se vivió este evento pues que hubo en el sur de la entidad, en Cajeme, Fandango por la Lectura, donde estuvo la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, también presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México, y estos esfuerzos que se están haciendo para fomentar la cultura, donde también se ha estado involucrando muy fuertemente nuestro gobernador Alfonso Durazo. Pati, empiezo contigo. La lectura como combate a la delincuencia. Yo creo que la verdad es un esfuerzo muy interesante que le da una perspectiva, no digamos nueva, porque más bien como... es nueva aquí en Sonora, ¿no? Más bien, o sea, digo, realmente el tema de la cultura, el arte, el teatro, la lectura incluida, y todas las manifestaciones diversas de la lectura, que eso es lo interesante, porque yo creo que, y lo mencionabas ahorita que venía escuchando, pues la lectura que tenemos, la académica, ¿no? Que es normalmente, pues, realmente la única lectura a la que la mayor parte de los jóvenes se expone o están expuestos a, y realmente pues es una lectura técnica, es una lectura pues muchas veces monótona, muchas veces obligatoria, y realmente la lectura en todas sus manifestaciones tiene muchísimos beneficios. Yo creo que es un esfuerzo, sobre todo en el sur del estado, con la situación de violencia que se está viviendo, especialmente en Cajeme. El gobernador está haciendo un esfuerzo pues realmente extraordinario, y lo ha dicho incluso desde campaña, no solamente Cajeme, pero en general el sur del estado, que es incluso académicamente de los más rezagados en el estado. Tenemos en Sonora un nivel promedio de escolaridad de 11, un poco más de 11 años, es decir, llegar a la preparatoria. A la secundaria, ¿no? Llegas o sea, puedes llegar a tercero de secundaria, puede que entres a primero de preparatoria, porque está como 1.9, algo por ahí, ¿no? Entonces, puede que llegues a primer grado de preparatoria, pero no significa que lo continúes, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde entra como que te quedas en el ínter entre secundaria y preparatoria. Y el sur del estado exactamente está por debajo 2 puntos, o sea, 2 grados académicos, están aproximadamente 9 años. Entonces, ¿qué significa? Pues obviamente hay una cuestión de abandono realmente social, económico, en todos los sentidos, en salud, en el sur del estado. La lectura es una herramienta al final del día que no solamente nos forma profesionalmente, como pues comúnmente se había implementado aquí en el estado, sino que nos forma como ciudadanos, nos forma como personas, y bien lo dicen, nos permite tener una visión más allá de nuestra propia realidad, nos permite salir de nuestra burbuja al final del día, nos permite conocer otras culturas, nos permite conocer otras perspectivas que muchas veces en nuestros incluso círculos sociales no podemos encontrarlas, que eso es lo interesante, nos permite ver, por ejemplo, la mayor parte de la población, o sea, de las personas, yo creo que incluso cuando estábamos chicos no podíamos ni siquiera aquí de Hermosillo concebir el hecho de que pues no sé, que el tener un transporte público que te pudiera llevar a través de todo el país a muy bajo costo, en menos de 5 horas, en lugares donde tienes parques en todas partes, donde puedes, o sea, que realmente que las tramas o el desarrollo de una historia se lleva en un parque público, cuando pues nosotros crecimos en un entorno violento, donde crecimos en un entorno consumido por las drogas muchas veces, donde pues veías realmente muchos problemas sociales, y esto te permite darte cuenta que no todo el mundo es así y que se puede aspirar a algo más, y yo creo que esa es esa semilla de esperanza lo que la lectura en todas sus manifestaciones está plantando, ¿no? Totalmente. Juan Carlos, ¿cómo ves la lectura como combate a la delincuencia? Yo quería empezar mi tesis de licenciatura sobre el maestro Vasconcelos, y en general me gusta retomar lo que fue en el inicio más bien en la Revolución Mexicana, las cruzadas culturales, con el famoso libro verde, ¿no? Que era una aspiración de Vasconcelos, en ese momento secretario de Educación Pública, después se pelearía con Calles y huiría del país, luego regresaría como candidato y
el primer fraude del PRI fue ahí, bueno, el PNR, en el año 29. Desde años inmemoriales. Entonces, pero hay en una perspectiva bien interesante cuando se lanza a las cruzadas culturales en lugares rurales a través de este famoso libro verde. El libro verde contenía distintas obras clásicas que él consideraba importante que todo mexicano tenía que leer, sobre todo por una cuestión de liberar a su espíritu, ¿no? Liberar el espíritu de la materia, lo concebía así, una libertad completa. Él concebía que era a través de la contemplación de las verdades. ¿Y dónde están las verdades más profundas del hombre? En la ficción, no en la academia. En la ficción, de hecho, yo pienso que en las historias ficción, en la buena literatura, se encuentran las verdades más profundas del hombre. Y por eso pues hay clásicos, ¿no? Porque los clásicos son clásicos porque le hablan al hombre de todas las épocas, sobre sus mismas verdades, ¿no? Entonces la lectura ayuda a combatir la violencia, porque como lo quería Vasconcelos, o era su ideal, hace que el hombre, en general la persona, pues, sea consciente de su condición, tome una conciencia, y al tomar una conciencia entienda su naturaleza y su ser, entienda su ser y la misión a la que está, ¿no? Yo pienso en las grandes obras de literatura, pues todas hablan sobre el sufrimiento, sobre el mal, sobre el combate al mal, sobre la salvación del hombre, la redención de su misma naturaleza después de errores, sobre el arrepentimiento, sobre la culpa, sobre el amor, sobre distintas cuestiones, y de alguna forma te hacen ver las situaciones que enfrenta el ser humano en su vida diaria, aunque parece loco, pero pues sí, las ficciones te hablan y de hecho si me pusieran aquí ¿dónde quisieras vivir, en la realidad o en la ficción? Me quedo con la ficción 1000 veces por eso, ¿no? Porque efectivamente es la realidad del hombre en una historia que te hace amplificada, con horizontes más amplios y que da esa esperanza siempre del protagonista o de los entonces dentro de eso pues no solamente ayuda a reducir la violencia, sino que en general hace a la persona plantearse los grandes ideales de la vida, plantearse esa libertad, ese tomar conciencia. Y ante eso, cuando tú aspiras a algo más, con un gran ideal como humanidad, pues la violencia se queda abajo, es algo animal. La violencia es algo propio de lo animalesco, ¿no? Del hombre, del descontrol de las pasiones, como decía Vasconcelos, de la pérdida del espíritu. Eso es la violencia, ¿no? Al final. Y entonces la lectura eleva al hombre a ese grado, depende de qué lecturas, obviamente hay lecturas porquería, pero en general la buena lectura, y por eso si fomentas la lectura, le abres horizontes a la gente, y no es nada más combatir la violencia, eso sería reducir la lectura, es abrir los ideales grandes. Y esto va de la mano nada más con una tesis que es bien interesante, una idea, que es que la importancia de la belleza en la ciudadanía, que va por el lado de la lectura bella, y embellecer las zonas. Eso ayuda a reducir la violencia, porque le dices al ser humano, tú estás para algo más. Y por eso el arte es importante, y por eso la cultura es importante, por eso la lectura es importante, pero sobre todo, también como Estado y gobierno tienen que preocuparse por embellecer las zonas, parques, la importancia de parques. Está la famosa teoría esta del vidrio roto, ¿no? Creo que fue en Nueva York, que dejan un carro todo completamente sucio y con los vidrios todos rotos, y la gente va pasando y se empieza a robar piezas, ¿no? Llantas, tal, descuidado. Luego ese mismo carro lo arreglan y lo ponen completamente limpio, parece que es nuevo, cambian las piezas, y pasa el tiempo y nadie se atreve a robarlo. ¿No? Nadie se atreve a robarlo. Lo mismo pasa aquí en todos los municipios en cuestiones de la basura, por ejemplo. O sea, así es como se crean realmente los basureros clandestinos, que le decimos, o los basureros ahí, pues, o sea, urbanos, ¿no? Que es, pues, alguien en algún punto, o incluso el mismo viento hizo un cúmulo de basura, y la gente va caminando, como no hay botes de basura, o simplemente por una falta también, pues, de conciencia, ¿no? Que al final del día en eso recae. En una falta de conciencia, en el hecho de que al final del día estos espacios, esta vida es compartida, ¿no? Que eso es algo muy importante, que también pues ahí es donde entra la tragedia de los comunes, pues no, o sea, como es de todos, pues no es de nadie, y tendemos a pues a ambas partes, ¿no? Ya sea o querer cuidarlo, ¿por qué? Porque pues es de todos, por lo tanto también es mío y es algo compartido. Porque es de todos y es bello. Sí, es que exactamente, si ya está todo, exactamente. Pues hasta a ti se te antoja. Claro. Y es que este tipo de esfuerzos como el que está haciendo el gobernador, como el que está haciendo Beatriz Gutiérrez, son muy significativos por eso, porque están tratando
tratando de abrir la brecha. Sin embargo, yo creo que también es muy importante fijarnos en el contexto que estamos viviendo, saber que México, más del 80% de los mexicanos afirma que nunca ha leído un libro por lo menos al año, y en ese sentido estamos hablando de cifras catastróficas. Estamos hablando también de que existe una idea generalizada de que la lectura es aburrida, existe una lectura de que una idea de que la lectura es un castigo. Entonces yo creo que en ese sentido, cuando ya hablamos del combate a la delincuencia, sí, la lectura es fundamental, pero nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista romántico porque somos lectores, porque nos gusta leer, pero sabemos que para iniciarse en el mundo de la lectura necesitas primero ser conquistado. ¿Y cómo conquistas a los jóvenes? ¿Cómo conquistas a una persona que nunca ha leído? Uno, motivándola. ¿Cómo lo motivas? Tienes que llevarle gente que los motive. Exacto. Como dijo Juan Carlos, embellecer los lugares, llevar bibliotecas a los municipios más apartados, porque si hablamos de Hermosillo, si hablamos de Cajeme, si hablamos de Nogales, San Luis Río Colorado, que son municipios pues un poco más grandes, pues tienen algunos espacios habilitados para la lectura. Pero si ya te vas a municipios como Átil, como Onabas, que son muy reducidos en su población, pues no hay tantos espacios culturales. Exacto. Entonces, también debemos empezar por reconocer el contexto y la situación actual en la que estamos viviendo. Estamos en la mesa de análisis con Patricia Osuna y Juan Carlos Puebla, hablando sobre la lectura como combate a la delincuencia, y justamente se reportan con nosotros desde la Sierra y nos dicen: muy buen tema el de la lectura. Aquí en los municipios chicos de la Sierra Alta están muy descuidadas las bibliotecas. Desde ahí se debe empezar el apoyo, equiparlas y promover a través de programas efectivos. Nos surge el apoyo, gracias. Y sí, justamente es el tema que hablábamos antes de ir a pausa. ¿Cómo debemos de rehabilitar estos espacios para fomentar la lectura en todos los municipios? Pero cuando ya hablamos del combate a la delincuencia, un tema muy importante, y yo creo que en ese sentido sí nos ha quedado de ver el gobernador Alfonso Durazo, y es en el tema también de fomentar el deporte y los espacios deportivos, porque el deporte también es una gran herramienta de combate a la delincuencia, y tenemos que partir también desde el punto de vista de que todos los seres humanos somos seres complejos, somos seres distintos, y en ese sentido pues las atracciones que tenemos son totalmente diferentes. No todas las personas se interesan de lleno por la lectura porque quizá no va con su personalidad, porque quizá no es algo que les llame tanto la atención, pero puede ser que el deporte sí, y que sean muy buenos, pero si no tenemos espacios adaptados para todos estos tipos de actividades, lectura, cultura, danza, arte, deporte, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo hacemos? Actualmente en Codesón está una figura que es Cerubiel Durazo, que fue jugador de Grandes Ligas, que es un ícono para muchas personas. Llévatelo a los pueblos, haz que motive a los niños. Hay muchos escritores buenísimos en Sonora, llévatelos a los pueblos, que la gente se interese, que los más jóvenes realmente se motiven, porque si queremos hablar de combate a la delincuencia, tienes que quitarle las semillas al crimen organizado, y las semillas son los jóvenes. Si no tienen semillas, el pasto no crece. Exacto. Sí, definitivamente, y de hecho ayer estaba escribiendo un poco acerca de eso, sobre cómo, o sea, el recurso más importante para el crimen organizado son las y los jóvenes en pobreza, porque son realmente el alimento de las redes del crimen organizado, y el tema que mencionas es muy importante porque normalmente e interesantemente pues aquí en Sonora realmente el tocar el tema de la cultura pues es relativamente nuevo, o sea, en las últimas 2, 3 administraciones, ¿no? Porque si nos remontamos a unas, no sé, unas 6, unas 4 administraciones estatales, había algunos programas interesantes de algunos otros gobernadores. Sin embargo, pues se abandonó, y una de las visiones pues que mencionas, el tema del deporte, sí, el tema del deporte, el tema de la cultura, el tema del arte, el tema incluso muchas veces de la misma práctica. Por ejemplo, hay un grupo en Cajeme que se dio cuenta que en una secundaria estaban las asignaturas pues optativas de deporte, de cultura, de arte, etcétera, etcétera, y había un grupo todavía de jóvenes que no lograban encontrarse en ninguna de estas optativas, es decir, que no tenían realmente ni el interés, ni la pasión, ni muchas veces las aptitudes o las cualidades para desempeñarse en estas, y empezaron con un programa de naturaleza, empezaron con un programa para enseñar acerca de las plantas, de biología, claro,
vegetal, por ejemplo, y empezaron con un vivero, empezaron a hacer germoplasma, empezar a crecer plantas básicamente, y es una también que normalmente pues muchas veces muy ignorada realmente o sea, que a veces ni siquiera las consideramos como una extracurricular, que es algo muy interesante porque dentro de la inteligencia, de los tipos de inteligencia, la inteligencia de la naturaleza es un tipo de inteligencia, claro, de conocer, de la biología, de sentir un gusto por la biología, un gusto por lo vivo, por ejemplo, que realmente nunca se había explorado y que te das cuenta que ahí en Cajeme, sobre todo pues ahorita con el tema de que estamos hablando de Cajeme, del inicio del Fandango por la Lectura en Cajeme, ellos descubren y tienen ahorita más de 200 alumnos ahí involucrados en este programa, pues, y ahí es donde nos damos cuenta que realmente pues nos habíamos quedado con 3 opciones. ¿Por qué? Pues porque muchas veces eran las únicas que considerábamos o las únicas que se habían utilizado como lo que siempre se había hecho, y no habíamos explorado otras opciones, y ahorita pues que comentan allá de la sierra. De hecho la sierra, por ejemplo, la zona centro sierra, es de las que en cuestiones de lectura, el último, y eso es otra cosa muy interesante, el último censo de lectura lo hizo el ISC con una metodología medio extrañón ahí que estuve leyendo, pero pues bueno, es el único censo estatal que tenemos en materia de lectura, y estaba en alumnos de preparatoria que era 3.3 libros al año, y ahí estaban incluidos no los por gusto, sino también, o sea, de que los que te incluían de que por la escuela, pues, sí. No los técnicos, pero los que te estaban incluidos en las materias de el Periquillo Sarmiento, sí, que era lectura obligada en la primaria, ¿no? Sí, pues así, pues, o sea, entonces pues ahí te das cuenta también, pues, como dices, del abandono, y una de las políticas o de las maneras de implementar una política pública muy interesante, muy importante, es el dejar de centralizar los programas de gobierno, claro, o los programas culturales o los programas deportivos, y no me refiero nada más a Hermosillo, sino me refiero también a los lugares donde los pones. O sea, normalmente la gente, bueno, comúnmente pues era ponerlos en el centro de la ciudad, cuando te das cuenta que hay, o sea, un chorro de comunidades en las periferias, y esas personas, a ver, no tenemos un buen transporte público. Y es caro el transporte público. Es caro, es malo, y aparte es inseguro. Sí. Si es que hay, ¿no? Porque, o sea, estamos pensando, yo creo que aquí en los municipios grandes. Luego, no puedes caminar porque pues capaz si te asaltan, porque no tienes banquetas, no tienes calles, o las distancias son muy extensas. ¿Qué pasa entonces? Pues estás de alguna manera también limitando a las personas a que puedan acceder a estos recursos que les corresponden, a estas herramientas que les corresponden. Entonces, realmente una de las políticas más interesantes es empezar a llevar los programas a las colonias. Sí. Es realmente empezar a llevar, por ejemplo, en Colombia implementaron un programa muy interesante de teatro, por ejemplo, de arte, teatro y cultura, donde iban a las colonias a les enseñaban a leer para empezar, porque yo que por ejemplo me tocó estar en la Universidad Estatal de Sonora, es una universidad pública. Durante el primer año me topé realmente con muchos compañeros que no sabían leer, y no lo estoy diciendo, o sea, realmente no sabían leer, o sea, lo leían, se saltaban palabras, batallaban mucho, no tenían un flujo pues universitario al final del día. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Y muchos de mis compañeros pues no eran de Hermosillo, venían de otros municipios, y cuando platicaba con ellos pues me decían de que pues prácticamente los habían pasado en la primaria, los pasaron en la secundaria, los pasaron en la prepa. ¿Y qué pasa? Cuando llegan a la universidad, pues muchos de ellos no continuaron la universidad porque se dieron cuenta que no contaban con el nivel, era un impedimento. Realmente no podían continuar, no podían, pues más bien cumplir con lo que les estaba exigiendo la universidad. Y sobre todo en zonas marginadas o en los municipios de la sierra, donde hay una escuela y en un solo salón dan primero, segundo y tercero de primaria, y en otro salón dan cuarto, quinto y son los mismos maestros. Y no hay secundaria, ¿no? No hay secundaria, te tienes que mover. Sí, sí. Y un dato interesante también que está leyendo aquí es que dentro de este último censo de lectura, pues determinaba que en Sonora son 147 bibliotecas públicas que existen,
o sea, con la población que tenemos en Sonora son aproximadamente una biblioteca por cada 26,000, casi 27,000 habitantes. No, pues es que... O sea, es que hay mucho trabajo por hacer y Juan Sí. Carlos nos puede dar también seña de esto porque Juan Carlos es maestro Sí, de esas secundaria, materias. ¿verdad? De preparatoria. De preparatoria, perdón. Justo de esas materias. ujú. Historia de la filosofía, lectura y redacción, español. Pero la cuestión aquí es, creo que es un poco romántica mi idea, pero si no la peleamos así, nunca vamos a cambiar la perspectiva de la lectura. Es que hemos dotado de utilidad la lectura. Por eso es lo único que no me gusta cuando programas sociales le llamen fomento de la lectura para, ¿no? Y eso reduce completamente la visión que puede llegar a tener la lectura, porque primero para adolescentes hay que proponérselos como entretenimiento. Para eso hay que encontrar que ellos encuentren historias que les apasionen y lo tienes que saber equiparar a una serie de televisión o una novela igual de Claro. entretenido y dejar la utilidad, porque es verdad que mucha gente dice yo no leo porque es mentira que leyendo voy a ganar más dinero. O sea, yo puedo ser un gran comerciante sin leer un libro. Sí, sí. Cuando le preguntan a Donald Trump, ¿usted leer para qué si ya soy inteligente? O sea, puede ser que sea un chiste de Trump, pero es una realidad. Nací rico. Sí, pero exactamente, no por leer a alguien va a conseguir dinero, no por leer a alguien es una buena estrategia multifactorial, pero lo que voy es no por leer a alguien va a dejar el camino de la violencia. Claro. No por leer a alguien. Exacto, ¿eh? Entonces, no es que sea, ese es el gran problema de todos los programas sociales, que quiera reducir la complejidad del problema a una estrategia en concreto. Por eso cuando el gobernador habla del tejido, reconstruir el tejido social, ese es un camino menos reduccionista. Entonces a lo que quiero llegar con esto es que la lectura, si tú quieres que los jóvenes lean, no le digas, lee para ser mejor estudiante, lee porque si no sabes leer no vas a tener carrera universitaria, lee, y dice, no, deja, ella obligatoriamente, y así léelo, y 40 minutos diario. Y no nos sé gusta qué, la obligación. y tal. Ujú. Exactamente, y además Somos se dan cuenta rebeldes que por naturaleza. se dan cuenta que no es cierto, o sea, yo llego a la universidad y mi carrera nunca leí un libro más que para temas académicos y medio, y no pasa nada, y gente también que viene de condiciones sociales más difíciles, pues no por leer va a salir de su condición social, es más complejo Sí, el problema. total. Entonces, la lectura se tiene que enfrentar, todo esto que estoy diciendo sí ayuda a la lectura a eso, efectivamente, o sea, a tener más nivel para preparación profesional, para reducir la delincuencia, o sea, sí ayuda. La lectura no es mágica y la lectura en sí hay que plantearla, sobre todo en la adolescencia, como ese entretenimiento. La pasión por la lectura va a nacer de esas historias apasionantes y decirle a alguien, oye, ¿te gusta el cine? ¿Te gusta ver una buena película? ¿Te gusta ver una buena serie? Bueno, los libros contienen más la riqueza de las historias y personajes así de más complejos, Claro. no complejos de difíciles, sino personajes mucho más ricos, más riqueza, más... Encuentra tu libro y ya te vas con ellos a ver qué películas te gusta. No, pues me gustan las de superhéroes. Pues ahí buscas libros que tengan que ver con superhéroes, empiézale, ¿no? Oye, ¿qué series Incluso te los gustan? cómics, por ejemplo, muchas veces, o sea, de que Para empezar está muy bien. o sea, realmente, o sea, hay muchas maneras de empezar y yo creo que ese es, como dices, ¿no? O sea, no podemos reducirlo a solamente un tipo de lectura. Y a pues, mí ¿no? lo que me desespera muchísimo es cuando los conferencistas o esta gente, perdón que saque aquí mis traumas, pero yo lo veo en mis alumnos, eso. Es que lee porque será rico, lee porque, como si fuera medicina, ¿no? Combate el narcotráfico, lee, quieres ser más rico, lee, quieres escribir mejor, lee, quieres sacar mejores calificaciones, lee. Pues también estás vendiendo humo y la gente se da cuenta. Y hay que libros no que funciona fomentan también el narcotráfico, Ajá, está Mi exactamente. guerra de Adolf Hitler, Y que luego fomenta también así. esta... La narcocultura, Sí, ¿no? sí, Todo sí. este rollo de libros de... No todo que es te color de pintan rosa, al pues. Chapo Guzmán como lo mejor, Sí. pues me explico, ajá. Es más bien, yo creo que cambiar la idea de qué consumimos, ¿no? Ajá. Y qué consumimos en lo general, porque también actualmente, pues con la tecnología existen los audiolibros y eso también te da el conocimiento, porque no todas las personas tenemos los mismos canales cognitivos. Hay gente que aprende Es más escuchando, que auditiva. aprende viendo, que aprende hablando, que aprende de diferentes maneras. Entonces, pues bueno, terminamos con este tema. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Patti.